Me llamo Valeria y durante años creí que mi vida era tranquila. No perfecta, pero estable. Vivía en Valencia, trabajaba como administrativa en una clínica y mi mayor preocupación era llegar a fin de mes sin ahogarme. Mi hija Lucía tenía 12 años. Era lista, sensible y de esas niñas que parecen leer el ambiente sin que nadie les explique nada. Su padre biológico se fue cuando ella tenía 4. No desapareció del mapa, pero estaba lo suficientemente lejos como para ser un nombre que aparece en un chat y una visita cada tanto. Yo intenté hacerlo todo bien. No hablar mal de él, no convertir a mi hija en juez, no llenar su cabeza de resentimiento. Solo seguir adelante. Y eso hice. Durante mucho tiempo fui solo mamá. Mamá que trabaja, mamá que cocina, mamá que recoge, mamá que aguanta. Hasta que conocí a Sergio. Sergio apareció cuando yo ya había dejado de creer en las señales. No era el típico hombre encantador que promete el cielo. Era tranquilo, ordenado, educado. Tenía 41 años. Trabajaba en ventas para una empresa de materiales de construcción y siempre parecía tener la respuesta correcta. Con Lucía fue paciente, casi demasiado. Le hablaba con respeto, le preguntaba por el colegio, la escuchaba y eso me ganó. Porque una cosa es enamorarte tú y otra muy distinta es ver a tu hija sentirse segura con alguien. Sergio nunca levantó la voz en casa. Nunca. Si había un problema, lo hablábamos. Si había una discusión, bajaba el tono. Me decía que la paz era un lujo que había que cuidar. Y yo, que venía de una relación donde todo era gritos y silencios largos, me lo creí. Me casé con él al año y medio. Fue una boda pequeña, sencilla. Lucía llevaba un vestido azul y sonrió todo el día. Yo pensé, por fin algo está encajando. Los primeros meses fueron buenos, incluso diría que fueron felices. Sergio se involucraba, iba a las reuniones del colegio cuando yo no podía, ayudaba con los deberes. A veces yo lo miraba y pensaba que quizá la vida sí tenía segundas oportunidades. Pero los cambios no llegan como una explosión, llegan como pequeñas sombras que al principio ignoras. La primera sombra fue un comentario. Estábamos cenando y Lucía dejó el tenedor sin terminar. Sergio le preguntó por qué no comía. Ella dijo que no tenía hambre. Sergio sonrió, pero fue una sonrisa rara, como ensayada. Las niñas que no comen se ponen débiles, dijo, y las niñas débiles no llegan lejos. Yo me reí, intentando suavizar. Le dije que no exagerara. Sergio levantó las manos en señal de paz. Solo lo digo por su bien. Lucía bajó la mirada y comió 2 bocados más. No le di importancia. Pensé que era una frase torpe. Pensé que era su forma de motivarla. La segunda sombra fue en el baño. Lucía salió con los ojos húmedos y me dijo que Sergio había entrado sin tocar mientras ella se duchaba. Yo me quedé helada. Fui directa a hablar con él. Sergio se sorprendió, se ofendió incluso. No sabía que estaba duchándose, dijo. Entré porque escuché el agua y pensé que alguien había dejado el grifo abierto. Y además, soy su familia, Valeria. Esa última frase me descolocó. Soy su familia. Lo dijo como si fuera un sello, como si le diera derecho. Yo le expliqué que aún así debía respetar su intimidad, que Lucía era una adolescente, que necesitaba espacio. Sergio se disculpó. Dijo que no lo volvería a hacer. Me abrazó, me besó la frente. No quiero que pienses mal de mí, susurró. Y yo, que quería creer, lo creí. Pero Lucía cambió. No de golpe, poco a poco. Empezó a encerrarse más en su habitación, dejaba el móvil boca abajo, ya no se quedaba en el salón si Sergio estaba ahí. Si yo salía a comprar, ella venía conmigo aunque fuera a la esquina. Una tarde me pidió que la apuntara a un curso de dibujo lejos de casa. Cuando le pregunté por qué tan lejos, me respondió, porque así vuelvo más tarde. Me sonó extraño, pero la apunté. Quería que estuviera motivada, ocupada, quería que tuviera su mundo. La tercera sombra fue la frase que me partió en 2. Era domingo. Sergio estaba en el balcón hablando por teléfono. Yo doblaba ropa y Lucía se acercó despacio como si tuviera miedo de interrumpirme. «Mamá», dijo bajito, «¿confías en Sergio?» Yo levanté la mirada, sonreí, le dije que claro, que era mi marido. Lucía tragó saliva. «¿Y si te dijera que a veces me mira raro?» Yo solté la ropa sin querer. Le pregunté qué quería decir. Lucía no me miró a los ojos, como si estuviera enfadado conmigo aunque yo no haya hecho nada.
Y luego me habla súper dulce y me dice que soy su niña favorita, pero después me siento incómoda. Esa palabra me dolió. Incómoda. Nadie quiere escuchar esa palabra de su hija. Intenté mantenerme calmada. Le pregunté si Sergio le había hecho algo. Lucía negó con la cabeza, pero tardó demasiado. Dijo que no era algo, era cómo se siente. Yo quise abrazarla, pero ella se apartó un poco como si tuviera vergüenza de haber hablado. Le dije que me contara todo, que no pasaba nada, que yo estaba para cuidarla. Lucía me miró al fin y sus ojos estaban llenos de miedo, no de drama. Mamá, a veces me dice cosas cuando tú no estás, cosas que luego, cuando tú llegas, me hace como que no las dijo. Y si yo le digo algo, me sonríe y me dice que estoy imaginando. Sentí que una rabia fría subió por mi espalda. Eso tenía nombre: manipulación, gaslighting, y de repente recordé detalles. Sergio corrigiéndola con esa calma cortante, Sergio diciéndole, no seas exagerada, Sergio riéndose cuando Lucía se molestaba, Sergio llamándola dramática. Yo lo había visto, pero lo había interpretado como carácter, como choque generacional, porque cuando una madre quiere que todo funcione, el cerebro se vuelve experto en justificar. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, hablé con Sergio. Le dije que Lucía se sentía incómoda, que necesitábamos cuidar sus límites. Sergio no explotó, hizo algo peor. Sonrió con una tristeza perfecta. Valeria, yo lo único que hago es intentar ser un padre para ella, pero creo que ella no está lista para aceptar que tú tienes una nueva vida. ¿No será que la estás consintiendo demasiado? Me quedé silenciosa. Sergio continuó con esa voz calma, controlada. Ella te manipula, lo hace sin darse cuenta, porque sabe que tú eres blanda con ella. Yo solo intento enseñarle disciplina. Disciplina, otra palabra peligrosa. Le dije que no aceptaba que llamara manipuladora a mi hija. Sergio se encogió como si yo fuera injusta. Tú me pediste que me involucrara, ahora me castigas por hacerlo. Esa frase me golpeó, porque tenía lógica, pero era una lógica tramposa. Y ahí comprendí que Sergio no discutía para resolver. Sergio discutía para ganar. Me fui a la cama sin cerrar del todo el tema, y esa fue mi primera decisión equivocada, porque al día siguiente Lucía no quería ir al colegio. Dijo que le dolía la barriga. Yo pensé que eran nervios, que era estrés, que todo esto la estaba afectando. Le dije que se quedara conmigo en casa, que yo pediría la mañana libre. Sergio desde la puerta la miró y dijo, claro, qué conveniente. Lucía se encogió como si le hubieran pegado con una palabra. Yo lo miré fulminante. Él levantó las manos. Solo digo que no puede faltar por cualquier cosa. Y luego, cuando yo fui a la cocina, escuché su voz baja en el pasillo. Si sigues con este teatro, tu madre se va a cansar. Me quedé congelada, no porque fuera un grito, sino porque era una amenaza vestida de frase cotidiana. Y por primera vez sentí miedo. No miedo de que me pegara, miedo de que me destruyera la relación con mi hija sin que yo pudiera probar nada. Esa tarde, cuando Sergio salió a hacer unas gestiones, Lucía se sentó conmigo en el sofá y me dijo algo que me hizo ver todo de otra forma. Mamá, él siempre intenta que yo quede como la mala. Yo le pregunté por qué decía eso. Lucía respiró hondo. Porque cuando tú no estás, me habla como si yo fuera un problema. Me dice que tú sufriste mucho por culpa de mi padre y que yo me voy a parecer a él, que si yo no te obedezco, tú vas a volver a estar sola. Y luego, cuando tú llegas, me abraza delante de ti y me dice que soy una princesa. Pero después, me mira y yo sé que está esperando que yo diga algo para que tú pienses que estoy loca. Sentí que el corazón se me apretaba. No era una historia inventada, era demasiado específica, demasiado coherente, demasiado cruel. Le prometí que la iba a creer, y en ese momento tomé una decisión. No iba a enfrentar a Sergio con gritos, no iba a darle una escena, iba a observar, a recolectar, a entender qué quería realmente, porque hombres como Sergio no hacen estas cosas por disciplina, las hacen por control, y el control siempre tiene un objetivo. Y lo descubrí una semana después, en un lugar donde jamás pensé buscar, en los papeles de nuestra casa. Nunca fui una mujer desconfiada con el dinero. Sergio siempre se encargó de ordenar nuestras cuentas porque decía que era más organizado que yo. Yo trabajaba, aportaba mi parte y él se ocupaba de hipoteca, seguros, inversiones pequeñas.
Me parecía práctico, incluso cómodo. Pero esa semana, después de escuchar a Lucía, empecé a mirar con otros ojos cosas que antes consideraba normales. Sergio tenía una obsesión sutil con el control. Sabía exactamente cuánto gastábamos en comida. Sabía cuánto tardaba en pagar cada factura. Sabía cuánto dinero tenía yo en mi cuenta personal. Y ahora, cuando lo pensaba, también sabía cuando yo no estaba en casa y cuánto tiempo estaba fuera. El descubrimiento no fue dramático, fue aburrido, frío. Revisando una carpeta con documentos del banco, encontré algo que no recordaba haber firmado. Una ampliación de hipoteca con cláusula de garantía conjunta total. Eso significaba que si algo pasaba, yo respondía con todo, incluso con la parte que antes estaba protegida. Sentí un vacío en el estómago. Busqué mi firma, era mía, pero no recordaba haber leído esas condiciones. Recordé una tarde, meses atrás, en la que Sergio me pidió que firmara unos papeles rutinarios mientras yo cocinaba. Me dijo que eran actualizaciones administrativas. Yo firmé sin mirar demasiado. Confiaba. Esa fue mi segunda decisión equivocada. Empecé a atar cabos. Sergio no solo quería disciplina en casa, quería poder. Poder sobre las decisiones, sobre el dinero, sobre la narrativa. Y cuando Lucía empezó a cuestionarlo, él necesitaba debilitarla. Si lograba que yo dudara de mi hija, la balanza se inclinaba hacia él. 2 días después, ocurrió algo que confirmó mi sospecha. Llegué antes del trabajo porque cancelaron una reunión. Entré sin hacer ruido. Escuché la voz de Sergio en el salón. No estaba gritando, nunca gritaba. Estaba hablando bajo, casi con paciencia. Tu madre está muy estresada, Lucía. No la cargues con fantasías. Si sigues inventando cosas, va a pensar que estás enferma. Y nadie quiere que te vea un psicólogo, ¿verdad? Sentí que el mundo se inclinaba. Esa frase no era disciplina, era amenaza emocional. Me asomé desde el pasillo. Lucía estaba rígida, con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de rabia y miedo. Sergio notó mi presencia y cambió el tono en una fracción de segundo. Estábamos hablando de su examen de matemáticas, dijo sonriendo. Esa capacidad de transformarse me heló la sangre. No lo enfrenté en ese momento. Me acerqué a Lucía, la abracé y sentí su cuerpo tenso como si estuviera esperando que yo también la cuestionara. Esa noche no dormí. Pensé en todas las conversaciones pequeñas, en todos los gestos. Recordé cómo Sergio insistía en que la casa debía estar siempre perfecta para dar buena imagen. Recordé cómo empezó a hablar de mudarnos a una vivienda más grande justo después de la ampliación de hipoteca. Recordé que quería poner la propiedad únicamente a su nombre porque así era más práctico para futuras inversiones. No era un monstruo explosivo, era un estratega. Y lo más peligroso de un estratega es que actúa con paciencia. Decidí hablar con alguien externo. Una compañera de la clínica me recomendó a una abogada especializada en derecho familiar. No le conté todo, solo pregunté qué pasaba si una persona manipula psicológicamente a un menor sin pruebas físicas. La abogada me dijo algo que me marcó. Lo más difícil no es demostrar el daño, es detectarlo a tiempo. Esa frase se me quedó grabada. Volví a casa con una claridad distinta. Ya no estaba buscando confirmar si Sergio era malo, estaba buscando proteger a mi hija y a mí. Empecé a observarlo con método. Anoté fechas, comentarios, cambios de actitud. Y entonces apareció otro detalle que me hizo comprender su objetivo final. Sergio insistía en que Lucía debía empezar a pasar más tiempo con su padre biológico. Decía que era sano, decía que yo la estaba sobreprotegiendo, pero la forma en que lo decía tenía otra intención. Si lograba que Lucía se fuera más fines de semana, la casa quedaba bajo su control absoluto, sin testigos, sin interferencias. Una noche, mientras cenábamos, Sergio sacó el tema de nuevo. Valeria, he pensado que quizá lo mejor es que Lucía pase el próximo trimestre con su padre biológico. Así tú y yo podemos reorganizar nuestra relación. Lucía levantó la cabeza bruscamente. Yo no quiero irme, dijo.
Sergio sonrió con esa calma que ahora me parecía venenosa. No se trata de querer, se trata de lo que es mejor. Yo sentí una rabia tan limpia que casi me sorprendió. Le dije que las decisiones sobre mi hija no se tomaban sin su consentimiento. Sergio me miró fijamente, sin máscara, fría, evaluadora, como si estuviera calculando el siguiente movimiento. «Estás exagerando», dijo. «Estás viendo cosas donde no las hay». Esa frase era la misma que usaba con Lucía. Ahí lo entendí. No estaba perdiendo el control, lo estaba intensificando. Y entonces llegó el golpe final de esta parte. 2 días después, recibí una notificación del banco. Sergio había solicitado información para una reestructuración que implicaba vender la casa y trasladarnos a otra ciudad por oportunidad laboral. Yo no sabía nada de eso. Cuando le pregunté, dijo que solo estaba explorando opciones, pero la solicitud estaba firmada y nuevamente aparecía mi firma digital autorizando movimientos conjuntos. Sentí una mezcla de traición financiera y manipulación doméstica. No era solo un problema con Lucía, era un plan. Si nos mudábamos, Lucía perdía su red de apoyo, su colegio, sus amigos, yo perdía mi trabajo estable. Él ganaba aislamiento y control. Esa noche miré a mi hija dormir y entendí que ya no estaba en fase de duda, estaba en fase de acción. Y decidí que si Sergio jugaba a la estrategia, yo iba a jugar mejor, porque lo que él no sabía era que había cometido un error, subestimarme. Y cuando un hombre manipulador subestima a la mujer que cree controlar, ahí empieza su caída. Esa noche no lloré, no grité, no hice escenas. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y empecé a escribir. Fechas, comentarios, cambios, solicitudes bancarias, conversaciones exactas que recordaba palabra por palabra. No estaba paranoica, estaba organizando la realidad. Al día siguiente pedí cita con la abogada, esta vez con más información. Le expliqué lo de la ampliación de hipoteca, la solicitud de traslado, los comentarios hacia Lucía. No usé palabras dramáticas, solo hechos. Ella me miró con una expresión seria y me dijo algo que confirmó mis sospechas. No siempre se trata de violencia directa, a veces se trata de aislamiento progresivo. Si él consigue que tú dudes de tu hija y que tu hija dude de ti, controla la estructura completa. Esa frase fue como encender la luz en una habitación oscura. Volví a casa con un plan simple pero firme. No iba a acusarlo sin pruebas, iba a hacer que se mostrara. Comencé por algo pequeño. Le dije a Sergio que estaba de acuerdo en que necesitábamos reorganizar nuestras finanzas y que quería revisar todo juntos el sábado por la mañana. Su reacción fue inmediata. Sonrió demasiado rápido. Claro, cariño, me encanta que estemos alineados. Esa palabra, alineados, me sonó a contrato. El sábado, cuando nos sentamos con los papeles, encendí discretamente la grabadora de mi móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No sabía si lo necesitaría, pero prefería tenerlo. Empezamos a revisar documentos. Sergio hablaba con seguridad, señalando cifras, explicando movimientos. En un momento le pregunté por qué había iniciado el proceso de venta sin consultarme. Su tono cambió apenas perceptible. Porque tú sueles reaccionar emocionalmente. Yo intento protegernos de decisiones impulsivas. Ahí estaba otra vez, la narrativa donde yo soy inestable y él racional. Le pregunté por qué la nueva vivienda estaba en otra ciudad donde yo no tenía trabajo. Sergio suspiró. Valeria, tu empleo no es definitivo. Lo importante es la estabilidad a largo plazo. ¿La estabilidad de quién?, le pregunté. Él evitó responder directamente. Entonces hice la pregunta que sabía que lo iba a incomodar. ¿Y por qué querías que la propiedad quedara solo a tu nombre? Sergio se quedó en silencio un segundo más de lo habitual. Porque facilita inversiones futuras. ¿Inversiones que no compartes conmigo? Su mirada se endureció. Ya no era el hombre calmado. Era alguien que empezaba a sentirse descubierto. «Estás exagerando otra vez», dijo. Esa frase fue suficiente. Apagué la grabadora sin que lo notara. No necesitaba más. Esa misma tarde hablé con Lucía. Le expliqué que íbamos a hacer algunos cambios y que, pase lo que pase, yo estaba de su lado. No le conté todo. No quería cargarla con decisiones adultas.
pero vi cómo su cuerpo se relajaba al escucharme decir que no se iría a ninguna parte si ella no quería. El lunes siguiente llevé a Lucía al colegio y pedí hablar con la orientadora. No hice acusaciones directas, solo expliqué que mi hija estaba viviendo una situación de tensión en casa y que necesitaba apoyo. Quería un registro externo, quería que hubiera constancia de que algo no estaba bien. Esa fue mi red de seguridad. Sergio empezó a notar que algo se movía fuera de su control. Me preguntó por qué la orientadora había llamado para confirmar una cita de seguimiento. Le respondí que era normal cuando una niña atraviesa cambios familiares. Su sonrisa volvió, pero esta vez más forzada. «No estarás insinuando que yo soy el problema, ¿verdad?». No respondí, porque la respuesta ya estaba en el aire. 2 días después, recibí la llamada del banco confirmando que cualquier movimiento futuro requeriría mi firma presencial y no solo digital. Sergio lo sabía que yo había solicitado esa modificación. Cuando intentó iniciar otro trámite, lo bloquearon. Llegó a casa con una expresión contenida, pero tensa. «El banco está siendo absurdamente burocrático», dijo. Yo lo miré tranquila. «Me parece prudente». Esa fue la primera vez que perdió la paciencia de verdad. No gritó, pero su voz se volvió fría, cortante. «Estás creando un problema donde no lo hay». «No, estoy evitando uno». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Ya no era él calculando, era él perdiendo terreno. Esa noche intentó acercarse a Lucía con una amabilidad exagerada. Le ofreció ayudarle con un proyecto del colegio. Lucía me miró antes de responder. Ese pequeño gesto fue la prueba más clara de que la manipulación ya no funcionaba. Sergio lo notó, y en ese instante entendí que su plan dependía de dividirnos. Cuando no pudo hacerlo, empezó a mostrarse tal como era. Al día siguiente llegó antes del trabajo y revisó mi escritorio. Yo lo vi desde el pasillo. No estaba buscando papeles, estaba buscando control. Y fue entonces cuando decidí dar el último paso. Le pedí que nos reuniéramos esa misma noche con la abogada para aclarar dudas financieras. No le di opción. Su reacción fue inmediata. Tensión en la mandíbula, mirada fija. Pero aceptó, porque un manipulador rara vez rechaza una confrontación si cree que puede dominarla. Lo que él no sabía es que esta vez no estaría solo conmigo, y que su discurso de calma estratégica no iba a tener el mismo efecto frente a alguien que vive detectando contradicciones. Cuando salimos hacia la cita, Sergio aún creía que podía reconducir la situación. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un espejo donde su máscara no iba a sostenerse. Y cuando un hombre que vive del control pierde el escenario privado, la caída suele ser mucho más ruidosa de lo que imagina. Entramos al despacho de la abogada a las 6 en punto. Sergio caminaba a mi lado con esa seguridad ensayada que tantas veces había usado para desactivar conflictos. Saludó con educación, se sentó con postura relajada y apoyó las manos sobre la mesa como si estuviera en una reunión de negocios. Yo no dije nada al principio, dejé que fuera él quien hablara. Explicó que solo queríamos revisar opciones financieras, que estábamos considerando mudarnos por oportunidades laborales y que quizá yo estaba siendo demasiado cautelosa. La abogada lo escuchó sin interrumpirlo, tomando notas con una expresión neutra. Cuando terminó, ella levantó la vista y dijo algo simple pero contundente. «Entiendo, pero cualquier decisión que implique traslado, cambio de titularidad o reestructuración debe contar con consentimiento libre e informado de ambas partes, y más aún si hay un menor involucrado». Sergio sonrió levemente. «Por supuesto, siempre he buscado el bienestar familiar». La abogada asintió y añadió: «También es importante considerar el entorno emocional del menor. Si hay indicios de presión psicológica o manipulación, un juez puede interpretarlo como riesgo». Vi cómo la mandíbula de Sergio se tensaba apenas. «Manipulación es una palabra fuerte», dijo con calma forzada. La abogada respondió con serenidad: «Lo es, pero también lo es aislar progresivamente a un menor de su entorno habitual bajo argumentos financieros no consensuados». El silencio cayó pesado. No hubo acusación directa, no hizo falta. Sergio comprendió que ya no estaba hablando conmigo en la cocina, estaba frente a alguien que reconocía patrones. Intentó cambiar el enfoque.
Dijo que yo estaba influenciada por miedos injustificados, que Lucía era sensible y que quizá exageraba situaciones normales de disciplina. Entonces hice algo que no había hecho antes. Hablé sin temblar. Expliqué los comentarios, las amenazas veladas, el intento de presentar a mi hija como inestable. No usé dramatismo, usé fechas, usé frases exactas, usé coherencia. Y en el momento preciso mencioné que había grabado una conversación financiera donde él sugería que yo reaccionaba emocionalmente y que por eso tomaba decisiones sin consultarme. No reproduje el audio, solo dije que existía. Eso fue suficiente. Sergio dejó de sonreír. Su mirada cambió. Por primera vez vi en su rostro algo que no era cálculo, sino desconcierto. Se dio cuenta de que el terreno ya no era suyo. La abogada fue clara. Cualquier intento de venta o traslado sin acuerdo podía complicar seriamente su posición legal, y cualquier conducta que pudiera interpretarse como presión hacia la menor sería evaluada con lupa. Salimos del despacho en silencio. En el coche no habló, no hizo su habitual discurso calmado, solo conducía con los labios apretados. Cuando llegamos a casa, Lucía estaba en su habitación. Sergio se quedó de pie en el salón, mirándome como si buscara el punto débil que antes encontraba con facilidad. «Has ido demasiado lejos», dijo finalmente. Yo lo miré sin elevar la voz. «No, he ido justo hasta donde necesitaba». Intentó recuperar el control con la misma estrategia de siempre. «Estás destruyendo la familia por paranoias». Esa palabra ya no tenía efecto. «La familia no se destruye cuando se protege», respondí. Esa noche no discutimos más. Sergio entendió que el guión había cambiado. Durante los días siguientes intentó suavizar el ambiente. Ofrecía ayuda, proponía cenas, hablaba con una soldura exagerada. Pero algo en él estaba fracturado. Ya no podía utilizar el aislamiento como herramienta. Lucía había empezado a recuperar la tranquilidad. Volvía a sentarse en el salón sin encogerse. Me hablaba con menos miedo. Eso fue la confirmación final de que la decisión era correcta. 2 semanas después inicié formalmente el proceso de separación. No fue impulsivo, fue estratégico. Sergio intentó negociar. Dijo que podíamos acudir a terapia, que quizá exageramos los conflictos. Pero ya no se trataba de mejorar la convivencia, se trataba de romper el patrón. Cuando firmó los primeros documentos, su expresión era una mezcla de incredulidad y resentimiento. No estaba acostumbrado a perder control. No estaba acostumbrado a que la narrativa no girara a su favor. Lucía no celebró nada, solo respiró más libre, y eso para mí fue suficiente. Con el tiempo supe que Sergio intentó presentarse como víctima ante algunos conocidos. Dijo que yo era desconfiada, que me dejé influenciar por terceros, pero la verdad tiene una forma silenciosa de imponerse cuando los hechos son consistentes. Yo no necesité hablar mal de él, solo necesité actuar. Hoy miro atrás y entiendo que el momento clave no fue la reunión con la abogada, ni la modificación en el banco, fue la frase de mi hija en el sofá. Él intenta que yo quede como la mala. Esa fue la grieta que dejó entrar la luz, porque el control empieza cuando alguien logra que dudes de lo que sientes, y termina cuando decides confiar en tu percepción más que en la máscara del otro. Sergio pensó que la calma era poder. Pensó que manipular sin gritar no dejaba huella. No estaba preparado para que la paciencia también fuera una forma de resistencia. Y cuando entendió que ya no podía dividirnos, su estrategia se quedó sin escenario. Yo no gané una batalla ruidosa. Gané algo más importante. La certeza de que proteger a mi hija y protegerme a mí no era exagerar. Era sobrevivir con dignidad. Y esa es una lección que nadie puede manipular.